Me despidieron y prohibieron la entrada. Tomó un tiempo, pero la venganza fue muy dulce. Historia larga, pero vale la pena. Esto sucedió a principios de la década del 2010. Digamos que es en un estado muy caliente, el clima navideño está en los 27 grados centígrados. Les daré un poco de información para explicar mi estado de ánimo en ese momento, y lo jodido que fue lo que sucedió. Después de que mi esposa, mi amor de la preparatoria y madre de 2 hijos, falleciera repentinamente a los 22 años a manos de médicos arrogantes, una historia larga y totalmente diferente, mientras trabajaba en la universidad me encontré en una situación en la que era ventajoso para mí obtener mi maestría en educación antes de ingresar al campo de la educación. Me concedieron la beca del Consejo de Regentes, que era una beca de 4 años, y me trasladé desde una universidad comunitaria por lo que pagó hasta mi maestría. Se sabe en el campo de la educación, especialmente en un clima desértico por alguna razón, que obtener tu maestría antes de trabajar como maestro es muy arriesgado, porque si trabajas para una escuela pública te tienen que pagar por tu maestría, y la mayoría de los lugares no pagan el dinero extra por alguien sin experiencia real en la enseñanza. La educación es como oro en el sistema educativo. Al menos se valoran a sí mismos. De cualquier manera, ha sido muy difícil encontrar incluso una entrevista para un puesto de enseñanza en una escuela pública, y mucho menos conseguir un trabajo en una. Decidí ser suplente para varios distritos para complementar el pago. Esperaba encontrar de alguna manera una oportunidad, sustituyendo a estos distritos escolares, descubriendo que era tan genial de las contrataciones que tenían, descubrí que nada. Esto no estaba funcionando. Conseguí un par de trabajos de enseñanza que eran privados, literalmente privados, enseñando al hijo, amigo de un destacado jugador de hockey local, o escuelas charter. Desesperado, y con una verdadera necesidad de dinero, intensifiqué mis solicitudes para más escuelas que no son públicas, como escuelas católicas, escuelas jesuitas, no soy exigente, cualquier escuela charter que pueda encontrar. Acá aparece la escuela Charter Deportes es más importante que la educación, a partir de ahora referida como SIMITSS. Conseguí una entrevista para este lugar que estaba siendo construido, y tenían la filosofía de que los deportes y la educación van de la mano. Lucharon mucho para conseguir tantas personas aptas y relacionadas con el deporte como fuera posible. Básicamente, si no jugabas al menos deportes de escuela secundaria, varsity, no tenías ninguna posibilidad en esta entrevista. Quiero decir, fue extraño. Es como si estuviera solicitando trabajar en un gimnasio, basado en las preguntas de la entrevista. Entonces, ¿cuántas veces a la semana crees que es una cantidad justa para hacer ejercicio? ¿Cuál es tu filosofía sobre la proporción de entrenamiento aeróbico y anaeróbico, salpicado con el estándar? Entonces, ¿cómo es un día típico en tu salón de clases, para tener una buena medida? Jugaba fútbol americano en la escuela secundaria, y fútbol americano, baloncesto y béisbol en la Universidad Juco, así que pensé que tenía una oportunidad. Hablé de mis atletas favoritos y por qué amaba tanto a John Wooden, cosas así. El 90% de la entrevista estuvo relacionado con el deporte. Ese debería haber sido mi primer indicio de que este lugar no era genial, pero la directora, a la que no le gustaba el término directora, parecía, aunque un poco hippie, una persona decente. Oh, no podría haber estado más equivocado. De todos modos, mi entrevista fue en mayo y la escuela comenzó a principios de agosto, y el edificio ni siquiera estaba terminado todavía. Todos los nuevos contratados, yo siendo claramente el más gordo del grupo, excepto por un tipo cuya rotundidad solo fue superada por su intelecto, el académico, del campus y líder, se presentarían en la escuela y elegirían su ubicación de aula mientras construían y los ayudaban a terminar las cosas, y cuando terminaran podríamos traer nuestros suministros. No sé si fue el atractivo de ser la primera persona en enseñar en un edificio o aula en particular o qué, pero de repente estaba completamente comprometido con Simitex, y en mi mente tomé la decisión de quedarme allí, el primero de un par de lugares que pensé que iban a ser el indicado. Oh, no podría haber sido más ingenuo. Una vez que decido enseñar en un lugar, de por vida, traigo mi arsenal. A principios de la década de 2010, Internet no era una herramienta tan común en la enseñanza. Podíamos enseñar usando cuadernos, pizarras y libros de texto. Muy de la vieja escuela. Dicho esto, mi arsenal era la acumulación de todos los libros, notas, archivadores, 6 archivos de materiales, suministros y, básicamente, los restos de mis asignaciones de enseñanza anteriores, como pruebas de DIVOS, manipulativos desparejados y aleatorios, lo que sea. Básicamente, un cubo concentrado de chatarra de 6 pies por 6 pies por 12 pies que no valdría más de $30 en una venta de garaje. En ese momento era importante para mi trabajo, pero para cualquier otra persona, virtualmente inútil. En fin, tengo el arsenal en el armario trasero de la habitación para usarlo cuando sea necesario, y lo hago ocasionalmente.
Con el tiempo, el arsenal crece de alguna manera unos cuantos pies más mientras continúo enseñando a mis alumnos de secundaria. Esta tarea de enseñanza fue difícil. Había alrededor de 6 niños en esta clase que individualmente eran peores que mi peor estudiante en cualquier otro lugar donde haya enseñado. Incluso peor que los niños de una madre muy particular. Oh, qué madre era ella. Me acusó de ser racista cuando llamé a su niño precioso por su comportamiento ridículo en clase. No es que esto sea una defensa de ninguna manera, pero lo diré de todos modos, arriesgándome a sonar como ese tipo, pero soy birracial, ninguna de las dos razas de la madre o el hijo, supongo. De todos modos, trato de decir que realmente no le tengo animadversión a este niño por su raza. No es el único niño de esta raza en la clase, solo es el único que salta sobre los escritorios y me lanza cosas cuando me doy la vuelta, ni siquiera 180 grados, más bien un cuarto de vuelta para tomar el marcador de la pizarra. Esto fue difícil porque esta mujer era la encargada del almuerzo, que repartía el almuerzo al final del pasillo con su empresa de catering. Evidentemente, cometí el error de ir a la administración sobre el comportamiento del niño antes de ir a ella. Realmente llamé al número disponible y envié un correo electrónico, sin respuesta. Me odiaba absolutamente, me gritaba e insultaba en voz alta cuando pasaba por ella, hasta el punto de que me quedaba en mi aula hasta que ella se fuera del campus. Esto me mantuvo encerrado en mi aula durante el almuerzo, así que no pude llevar un almuerzo que necesitara refrigeración. Sea lo que sea, eran sándwiches de mantequilla de maní. A medida que pasaba el tiempo, este problema parecía resolverse una vez que el resto del equipo se dio cuenta de lo imbécil que era este niño. ¿Alguna vez has visto a un niño que odias tanto que quieres golpear esa sonrisa tonta de su cara? Bueno, tal vez estaba albergando un poco de resentimiento hacia él por arruinar mis lecciones diariamente, pero realmente le di una oportunidad diaria y hice todo lo posible para mostrarle positividad ante lo que podría haber sido una situación difícil. De cualquier manera, llegamos a diciembre y todos los profesores, la administración, todos están de buen humor, emocionados por el descanso que se avecina. Llega la Navidad y somos invitados a un restaurante de 3 estrellas por la administración. Nos despedimos, me aseguro de despedirme de todos y ellos me devuelven el saludo. Llega el descanso de invierno. Empiezo a planear un viaje que íbamos a hacer a Flagstaff con mi familia, ya que después de la demanda me volví a casar y tengo 3 hijos con mi actual esposa, 2 de mi matrimonio anterior, para una gran familia de 7. Mientras entro al hotel donde nos hospedaríamos, veo un correo electrónico de la hippie de Cimitec, esto es como al mediodía del 23 de diciembre. Lo envió a mí y a otra persona, que no fue VCCED sino solo CCED para que pudiera verlo. Dice que necesito encontrar empleo en otro lugar porque su empleo con nosotros está terminado. Fue una forma tan patética de decirlo. Fue un momento tan patético para hacerlo. En vísperas de Nochebuena, tienes que estar bromeando. Mi viaje ahora está cancelado, en espíritu, porque ahora tengo que buscar trabajo. Ahora tengo que contactarlos y averiguar qué pasó. La llamé. Ella dijo que no me debe ninguna explicación adicional. Le pregunté por mis pertenencias personales como mis 4.500 libras de pertenencias personales. Ella dice que, y te juro que lo dijo así, si veo algo que valga la pena rescatar, lo enviaré a tu dirección. No vuelvas al campus. ¿Estás bromeando? ¿En serio? Comienza la venganza que escala como un dominó. Más detalles sobre lo que hay en mi aula en este punto. Entonces, todas estas cosas que traje al campus, hojas de trabajo precopiadas, ¿hay algún otro tipo? En miles para matemáticas, ciencias, estudios sociales, algunos libros de texto que acumulé con el tiempo, una gran cantidad de cachivaches que eran solo para mí. Entonces, todas estas cosas que traje al campus, hojas de trabajo precopiadas, ¿hay algún otro tipo? En miles para matemáticas, ciencias, estudios sociales, algunos libros de texto que acumulé con el tiempo, una gran cantidad de cachivaches que eran solo para mí. Esperando en mi aula, el aula a la que la hippie nunca ingresó, y por lo tanto, nunca teniendo ninguna evidencia sobre mi capacidad para enseñar de una manera u otra, así que no tenía idea de cuánto de mis cosas había allí. Está bien, yo solo. Esperé, y esperé. Entonces le digo a mi esposa, mira, nena, estaba tan enojada y me dijo lo ilegal que era que no me permitieran recoger mis efectos personales, el 99% de las cosas que tengo allí realmente no me importan, nunca quise almacenarlas en casa, y vale la pena que sean el problema de otra persona. Ella entendió a dónde iba con esto y soñaba con mantener nuestro garaje tan ordenado como está actualmente. Así que decidí que nunca volvería. Nunca. Sé que esta es una venganza que realmente fue lo que mi jefa dijo que hiciera, pero sé con certeza que si ella hubiera visto cómo se veía mi aula, habría exigido que retirara todo. Al principio me sorprendió no escuchar de la hippie.
Seguí disfrutando de mis vacaciones, conseguí un trabajo prácticamente al instante, 2 días después de recibir el correo electrónico mal programado. Presumí que para el día después de Navidad recibiría una llamada urgente de ella diciendo, oye, ven a recoger tus montones de basura. Esta es una llamada que presumiblemente nunca sucedería. Dejé de pensar en eso. Llega y pasa el año nuevo. Aquí estamos sentados el domingo antes de que vuelvan a la escuela, que ahora es después de firmar los contratos que discutimos en el receso, también el domingo antes de que comiencen mi nueva escuela, y aquí viene la llamada. Templando la venganza fase 1. La hippie, señor Jones, con una mala conexión. Yo cordial y amable como siempre, hola hippie, ¿cómo fue la temporada de vacaciones? Tuve unas vacaciones increíbles, muy necesarias, estoy muy contento de hacer lo que hago por Vi. La hippie, interrumpiendo, qué grosería. Necesitas sacar toda esta mierda asterisco de aquí ahora mismo. No me importa si tienes que pagar para alquilar un U-Haul, tenemos clases que comienzan mañana. ¿A qué hora vas a llegar? Yo, sí, lo siento, intentamos esa opción, creo que dijiste que si veías algo que valía la pena salvar lo enviarías o algo así. También dijiste que no se me permitía. No estás haciendo esto conmigo, viniste en las vacaciones de invierno y dejaste un montón de mierda asterisco aquí. Te enviaré la factura para enviar esto. Ahora yo soy el que interrumpe, sí, buena suerte con eso, esa es una factura que no será pagada. Quería agregar un pequeño, oh no gracias, pero buena suerte en todos tus futuros emprendimientos, pero nunca tuve la oportunidad de terminar una conversación tan dulcemente. Estoy bastante seguro de haber escuchado un clic justo en el momento en que dije, no. Obviamente estaba llamando desde el campus, no solo por el clic que acompaña a colgar un teléfono escolar. Más tarde me enteré por un colega, 3 de los profesores que trabajaron conmigo en CIMI se fueron dentro de 1 año o 2, y no podían esperar para contarme cómo se desarrollaron las cosas, que sucedió algo así. Venganza fase 2. A través del rumor, los maestros se enteraron de la movida de mala onda que hizo la hippie, despedir a 2 maestros por correo electrónico durante las vacaciones de invierno, sin llamar ni nada. Esto polarizó al resto del equipo en 2 categorías distintas, aquellos que pensaron que fue una movida de mierda y perdieron todo el respeto por la hippie, y aquellos que tampoco les gustaban los que fueron despedidos, o simplemente no les importaba porque el mercado laboral estaba mal en ese momento. Había una subcategoría de personas que no necesariamente nos apoyaban pero que aún así pensaban que era una movida pésima. Quién sabe qué porcentaje era cuál, pero me gustaría decir que no todos los maestros restantes con los que no hablé me odiaban. Venganza fase 3. Las consecuencias, evidentemente, la hippie estaba buscando nuevos maestros en noviembre. Ninguno de mis colegas con los que todavía hablo juró que no sabían que era para reemplazarme. Quizá a la otra maestra sí, pero les habían dado un recorrido por el campus, pero no por mi salón. No fue hasta que la nueva maestra contratada entró al salón y trajo su arsenal de cosas, todo en un solo carrito y nada más, y preguntó sobre mover algunas de las viejas provisiones de la maestra que se dieron cuenta de lo mal que estaba la cosa. La hippie llegó ese domingo, lo que raramente hacía según lo que he oído, y vio la monstruosidad que estaba ocupando todos los recovecos del salón. Estaba furiosa por todo lo que tenía que manejar. La situación hizo que la nueva contratación se retirara del trato, escuchó lo que pasó y cómo pasó y decidió que no quería ser parte de eso, presumiblemente. Venganza fase 4. 2 maestros se fueron la semana siguiente, ambos colegas con los que me mantengo en contacto en Hinstein, y cuando no consiguieron suplentes, no tenían un sistema de suplencias, simplemente dividían las clases, y los demás salones crecieron en número de estudiantes en un 30%, otros 4 maestros se fueron, un nivel completo y otro más del nivel inferior. Fase 5. Originalmente cancelaron la escuela por 2 días, pero resultó ser toda una semana hasta que encontraron nuevos contratados para las aulas. Fue un gran desastre, con los maestros renunciando debido a la forma en que despidieron a 2 personas durante las vacaciones, o porque hicieron que el resto de los maestros recibieran 10 estudiantes más cada uno, o porque hicieron que el resto de mi nivel de grado sacara mi basura pesada e inútil. 2 se negaron completamente a manejar las posesiones personales de otra persona, y supuestamente insinuó que algo malo me había pasado a uno de los otros maestros, sabiendo que era una mentira total. Fase 6. La escuela autónoma nunca se recuperó a partir de ese punto y el edificio fue comprado hace unos años por un sistema de escuelas autónomas que está en todo el estado. Edit. Algunos han preguntado cómo pude conseguir un trabajo, por correo electrónico, 2 días después, el día de Navidad. Aunque eso podría suceder, no fue el día de Navidad cuando me enviaron el correo electrónico y me ofrecieron el nuevo trabajo, sino 2 días después de leer el correo electrónico, que fue más tarde, después de Navidad pero antes de Año Nuevo.
Quería hacer una nota de que este correo electrónico fue enviado el 23 de diciembre. El momento de esto fue un movimiento total de mala fe, especialmente cuando se considera que en ese momento no se esperaba ni era razonable revisar el correo electrónico durante los descansos. Aquí estoy recibiendo correos electrónicos diarios sobre mi jubilación, y recordar estas historias es realmente divertido. Resumen, finalmente, tomé un trabajo de enseñanza en una escuela autónoma horrible que inicialmente pensé que era genial, dejé mi gran cantidad de basura de enseñanza allí y me negué a sacarla cuando me despidieron a mitad de año durante las vacaciones. Ahora su escuela ni siquiera existe. Me gusta pensar que es por mi culpa. Pero lo dudo. Suscríbete al canal y dale a me gusta. O sufrirás una venganza.